Hola, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al módulo de mama que vamos a coordinar con el doctor Rodríguez Lucero y queremos darle la bienvenida a nuestros invitados de lujo que tenemos esta tarde, la doctora Marina Álvarez Benito y el doctor Sergi Ganau, que va a hablar en segunda oportunidad. La voy a presentar primero a la doctora. Además de excelentes profesionales y expositores, son amigos de la casa, así que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Marina, si querés empezar a compartir tu pantalla mientras yo te voy presentando. La doctora Marina Álvarez Benito es directora de la Unidad de Gestión Clínica Provincial de Radiodiagnóstico y Cáncer de Mama del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, España. Es jefa del servicio de radiodiagnóstico de ese hospital. Desde 1996 está dedicada exclusivamente a la imagen mamaria, con métodos de imagen e intervencionismo y a la lectura mamográfica en el programa de detección precoz. Alguno de sus logros es coautora junto con el doctor Sardanelli del documento de la posición sobre el cribado de mama de todas las sociedades europeas, EUSOBI, de la imagen mamaria. Así que, Marina, cuando quieras, podés comenzar con tu exposición. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias en primer lugar a la organización por su invitación para este evento y muchas gracias a todos los que nos acompañáis. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes este momento y espero que podamos discutir aspectos interesantes para todos al final de la charla. Como comentaba la doctora Paola, me siento entre amigos, tengo muchos amigos en Argentina porque he coincidido en congresos, en reuniones y también he tenido la suerte de que algún compañero, alguna compañera nos acompañe en la unidad de Córdoba a hacer alguna rotación, así que un placer y un saludo muy, muy cariñoso. El tema realmente que me corresponde es el nuevos retos en cribado mamario y bueno, es un tema que me apasiona, como ha comentado la doctora Paola, he trabajado durante mucho tiempo en el cribado mamario y en organización de unidades de mama. Y sí me gustaría comentar antes de empezar que si realmente el diagnóstico por la imagen mamaria tiene sentido, es por el cribado de cáncer de mama. Realmente es donde un radiólogo experto en mama aporta valor añadido al proceso y aporta beneficio para las pacientes. Y por otra parte, muchos de los grandes avances que en los últimos años hemos visto que se han introducido tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del cáncer de mama son debidos al impulso que ha dado al diagnóstico y al tratamiento mamario el screening, el cribado de mama. Bueno, como sabemos, el cáncer de mama es un cáncer muy, muy frecuente. Estos resultados que se presentan en la pantalla son del año 2018 y vemos como a nivel mundial el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente, seguido del cáncer de mama. En Europa, sin embargo, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, con una incidencia, vemos, muy, muy elevada. Y también a nivel mundial, si bien la primera causa de muerte es el accidente cerebrovascular agudo, pues la segunda causa de muerte es el cáncer de mama, siendo la primera muerte por cáncer. En nuestro país, en España, en los últimos años hemos visto cómo el cáncer de mama ha pasado de ser la primera causa de muerte por cáncer a ser la segunda causa de muerte por cáncer, precedido por el cáncer de colon. Y pensamos que todo ello está muy influenciado por el impacto que ha tenido en nuestro país toda la puesta en marcha de programas de detección precoz de cáncer de mama, entre otros aspectos. Comentar que yo me centraré fundamentalmente en el cribado poblacional y decir que este cribado poblacional es un proceso muy, muy complejo que abarca desde que invitamos a un grupo de mujeres que están en casa, las invitamos para que participen y se hagan una mamografía y tiene que seguirse todo el proceso de realización del estudio, de lectura de mamografía, de derivación a aquellas mujeres que necesiten pruebas complementarias, hasta la estadificación y el tratamiento correcto y la rehabilitación de aquellas mujeres en las que se diagnostique un cáncer de mama. Con lo cual es un proceso muy largo, muy complicado y que requiere fundamentalmente una planificación previamente.
El cribado poblacional es algo más que hacer mamografía a mujeres sanas. Como digo, debe estar planificado y tiene que cumplir una serie de requisitos. Pues debe llegar a toda la población diana a la que está dirigido. Es importante la sensibilización y la información de las mujeres que queremos que participe. Se necesita que cumpla una serie de criterios de calidad y debemos de monitorizar sus resultados para saber si realmente estamos consiguiendo los objetivos que nos planteamos con el programa y si tenemos algunos aspectos que debamos de mejorar. Debemos de tener en cuenta que un cribado poblacional obtiene resultados sobre una población de forma global. Las últimas publicaciones sobre la efectividad de los cribados de cáncer de mama, tanto a nivel europeo, a nivel americano, vemos cómo todas coinciden en ese beneficio que tiene los programas de cribado de mejorar, disminuir la mortalidad por cáncer de mama en un porcentaje que se encuentra en un 35% aproximadamente. Pero siempre insistimos en que este beneficio que consiguen un programa de detección precoz de cáncer de mama no es gratuito y no se consigue solamente por poner en marcha un programa de cribado, sino que para que consigamos ese objetivo tenemos que conseguir que todas las fases del programa cumplan una serie de criterios de calidad. Por otra parte, como comentaba, el programa tiene que estar preparado para atender a todas aquellas mujeres que vayan a necesitar pruebas complementarias, atender a aquellas mujeres en las cuales se diagnostique un cáncer, también para atender otras patologías o situaciones y sobre todo debe tener circuitos bien definidos para las pacientes. Sabemos que un programa de cribado va dirigido a una población de mujeres sanas y que la gran mayoría de mujeres que participan en un programa de cribado no van a tener un cáncer. Con lo cual, tenemos que intentar que los posibles beneficios de un programa de cribado superen a los posibles riesgos. Sabemos que los beneficios son la detección de tumores en estadios iniciales, que son los que se acompañan de mejor supervivencia y permiten tratamientos menos agresivos. Pero también existen una serie de posibles riesgos que se encuentran asociados a un programa de cribado, como son la derivación innecesaria para realizar pruebas complementarias, derivación en muchas mujeres que finalmente no tendrán un cáncer, el posible sobrediagnóstico, el posible sobretratamiento, los falsos negativos que darán lugar posteriormente a carcinomas de intervalo. Y todo ello, como decía, tenemos que minimizar. ¿Cómo intentamos que esos posibles beneficios superen a los posibles riesgos? Realmente ello solamente lo podemos conseguir, como comentaba, siguiendo la máxima calidad en todo el proceso y trabajando con profesionales que tienen experiencia. Esta es la guía europea, que sabéis que es nuestro referente, que establece los criterios de calidad que deben de cumplir todas y cada una de las fases de un programa de cribado. Ahora mismo el grupo está trabajando y en breve se publicarán otras guías con cambios que yo pienso que van a ser importantes y bueno, hoy por hoy esta guía es un gran referente en toda la organización y todos los aspectos que están relacionados con un programa de cribado de cáncer de mama. Como comentaba, la mamografía hoy por hoy es el único método que está aceptado para realizar el cribado de cáncer de mama y sabemos los beneficios que tiene un programa de cribado, pero también la mamografía tiene una serie de limitaciones. Comentaba antes que los posibles beneficios tienen que superar a los posibles riesgos en un programa de cribado y realmente ese es el principal reto de un programa de cribado. Cuando pensaba en el título de la ponencia en nuevos retos para los programas de cribado, efectivamente nos encontramos con retos nuevos, pero realmente el reto más importante que tiene un programa de cribado es minimizar los posibles riesgos y maximizar los posibles beneficios. Entre las limitaciones que tiene la mamografía digital, por una parte, como comentaba, son las posibles rellamadas de mujeres que finalmente no tendrán un cáncer y que son un falso positivo. Ello realmente produce habitualmente mucha ansiedad en las mujeres que participan en el programa, de hecho puede influir en la futura participación de las mujeres en el programa y es importante mantener estas tasas de derivación dentro de los valores recomendados, pero por otra parte suponen una carga importante en el trabajo de las unidades de referencia y también, por tanto, un coste adicional a todo el proceso. Otra de las limitaciones que tiene la mamografía es su sensibilidad. La sensibilidad de la mamografía no es el 100% y sabemos que esta sensibilidad
disminuye a medida que aumenta la cantidad de tejido fibroglandular que existe en una mama. Esto hace que aproximadamente, bueno, pues un 20 o un 30% de los carcinomas no sean vistos en la mamografía, sean falsos negativos y posteriormente den lugar a un posible carcinoma de intervalo. Existen determinadas estrategias que pueden permitir mejorar esa lectura de la mamografía y que permitirían, por tanto, maximizar los posibles beneficios que tiene el cribado. Sabemos que la lectura doble frente a la lectura única permite aumentar esa tasa de detección aproximadamente en un 9 a un 20%, pero por otra parte esta lectura doble también se acompaña de mayor consumo de recursos, lo cual supone pues, más coste para los programas de cribado, también supone más tiempo de lectura por los radiólogos y también sabemos que la doble lectura se acompaña de una mayor tasa de rellamadas. Por otra parte, decíamos que un programa de cribado es un programa complejo que requiere una organización muy estricta, pero por otra parte, realmente cada vez se complica más. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas innovaciones que debemos de ir incorporando en los programas de cribado que necesitan cada vez mayor especialización de los profesionales que participan en estos programas de cribado, tanto técnicos como radiólogos, porque sabemos que el programa de cribado tendrá mejores resultados si realmente se realiza de forma más individualizada, adecuado al posible riesgo de cada paciente, variando la técnica utilizada y variando la periodicidad, y porque también sabemos que todas las innovaciones que se van incorporando requieren un abordaje multimodal y un abordaje multiprofesional, por lo cual sabemos que cada vez estos programas serán más complejos y son retos que debemos de ir resolviendo. Uno de los retos que considero que es importante en los programas de cribado, como comentaba, es el aspecto organizativo y habitualmente es frecuente ver que esos programas de cribado no dependen habitualmente de las unidades de mama de referencia, existe como una clara separación entre los programas de cribado y la unidad de mama de referencia. Incluso por los profesionales que están implicados en estos programas que no siempre son radiólogos que son expertos en imagen de mama. Existe un debate importante en nuestro país y también en Europa sobre la relación que deben de tener los programas de cribado con las unidades de mama de referencia. Realmente existen diferentes alternativas de cómo tanto la unidad de cribado como la unidad de referencia se pueden coordinar, pero realmente va a depender del volumen de pacientes que deba estudiar el programa de cribado, de la dispersión que tenga esa población a estudiar, también de la disponibilidad que exista, tanto de tecnología como de profesionales, pero siempre va a ser necesario la implicación de los profesionales. Efectivamente, este es el documento que comentaba la doctora Paola, que se realizó hace unos años, donde participaron todas las sociedades europeas de imagen de mama y se quiso realizar un consenso relacionado con los programas de cribado para emitir una serie de recomendaciones. Entonces, bueno, yo voy a comentar algunos de los aspectos que considero que son importantes de este documento y realmente se recomienda en él que los cribados deben de ser de una base poblacional, que se recomienda la doble lectura, que tengan programas de calidad y que tengan una base de datos donde se puedan recoger los resultados y se permitan auditorías de estos resultados. También se recomienda el contar con radiólogos con experiencia en imagen de mama, y en concreto con radiólogos que tengan experiencia tanto en mamografía diagnóstica como en mamografía de cribado, que sean radiólogos que tengan experiencia en trabajar en equipos multidisciplinares. Se recomienda una continuidad entre esa mamografía de cribado y la realización de pruebas complementarias. También destacan la importancia de estratificar el riesgo en las pacientes para que en aquellos casos con un riesgo aumentado por encima del 20% se realicen otras pruebas como la resonancia. Y realmente una conclusión importante que tiene este trabajo es que concluye que la situación ideal sería el contar con unidades de mama integrales que cuenten con radiólogos expertos que están implicados en el equipo multidisciplinar y que tienen experiencia tanto en mamografía de cribado como en mamografía diagnóstica, porque piensan que es una buena fórmula para conseguir esa continuidad en la asistencia de las mujeres.
Bueno, este es mi hospital, es el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. El hospital tiene varios edificios, es un hospital grande que tiene aproximadamente 1.400 camas y realmente contamos con una unidad de mama que se formó en el año 2002 aproximadamente. Unos años antes se había instaurado el programa de detección precoz de cáncer de mama en nuestra área, en concreto en el año 99 y como comento en el año 2002 aproximadamente y coincidiendo con la implantación de procesos asistenciales en nuestra área, pues se creó una unidad de mama multidisciplinar siguiendo las recomendaciones de este proceso. Dentro de este proceso del cáncer de mama, el programa de detección precoz de cáncer de mama se considera un subproceso. Esta unidad es una unidad multidisciplinar que realmente cuenta con especialistas muy prestigiosos en todas las áreas y realmente tiene un buen funcionamiento. Realmente en la unidad nos llegamos a hacer este planteamiento cuando llevamos ya unos años funcionando y es la relación que esta unidad debería de tener con la unidad de detección precoz. Si realmente deberíamos de integrarnos, si solamente deberíamos de mantener una coordinación. Hasta ese momento realmente los radiólogos implicados en la unidad de mama de referencia pues participaban en la lectura del programa de cribado, pero los radiólogos no estaban implicados en la organización de ese programa de cribado. Cuando nos hicimos este planteamiento, pues realizamos también un análisis de situación, hicimos una serie de propuestas y realmente se puede concluir esa propuesta como que se planteó el contar con una unidad de diagnóstico precoz única, porque en aquel momento en nuestra área hospitalaria había varias unidades de detección precoz pequeñas. Planteamos montar una unidad de detección precoz única que sería dependiente de la unidad de mama hospitalaria y que seríamos los mismos radiólogos los que tuviéramos implicados tanto en el diagnóstico como en el cribado. Pensamos que de esa forma pues, conseguiríamos mejores resultados en el programa de detección precoz y mejor coordinación de todas las actividades. Por otra parte, el contar con una unidad de detección precoz potente nos parecía también que era una herramienta muy importante para innovar determinada tecnología o llevar a cabo determinados proyectos de investigación. Con lo cual, bueno, pues nos planteamos un nuevo reto y es esa unidad de mama integral que tuviera un sistema de información único, con una dotación tecnológica adecuada y, por tanto, poder contar con radiólogos entrenados para dar respuesta tanto al cribado como a pacientes que presentasen patologías y, por supuesto, también tener diferenciados aquellos grupos de mayor riesgo que necesitan estar fuera del cribado porque necesitan realizarse otra prueba como la resonancia para su control. Y esta es la unidad de detección precoz de nuestra área, está montada en un centro periférico. A nosotros nos parecía importante que aunque la unidad de detección precoz dependiese de la unidad de mama de referencia, estuviese ubicada en un sitio distinto, dado que la unidad de referencia habitualmente atiende a pacientes patológicas y en esta unidad asistirán fundamentalmente mujeres sanas y nos pareció bien el hecho de que estuvieran ubicadas en un sitio diferente. Bueno, esta es nuestra unidad de gestión. En este edificio se encuentra la unidad de mama del Hospital Universitario Reina Sofía y esta, como comentaba, es donde se encuentra ubicada nuestra unidad de detección precoz de cáncer de mama y están dentro, podemos decir, de la misma unidad de gestión o del mismo servicio. Como comentaba, una de las ventajas que pensábamos en este modelo organizativo era el poder llevar a cabo estudios de investigación y el poder innovar con nuevas tecnologías que surgieran para el cribado mamario. Y de hecho, en el año 2014, pues se incorporó un equipo de tomosíntesis a nuestra unidad de cribado y decidimos realizar un estudio prospectivo, un ensayo para valorar la eficacia de la tomosíntesis en el cribado mamario. Este trabajo se encuentra publicado en European Radiology. Y bueno, sabemos que la tomosíntesis ha sido valorada tanto en estudios diagnósticos como en estudios de cribado mamario. En estudios diagnósticos sabemos que la tomosíntesis mejora la caracterización de lesiones porque mejora la valoración del contorno y de la morfología de los nódulos y también hay algunos estudios a nivel europeo y a nivel americano en el cribado mamario de cómo la tomosíntesis aumenta la tasa de detección del cáncer, disminuye las rellamadas y mejora por otra parte la concordancia interobservador entre los radiólogos.
estos aspectos los consideramos muy importantes para el programa de cribado porque hemos estado comentando que uno de nuestros retos más importantes es poder maximizar los beneficios y minimizar los posibles riesgos y realmente son objetivos que se pueden conseguir con la tomosíntesis. Otro de los aspectos que nos motivó y nos impulsó a hacer este estudio, este ensayo en el programa de cribado es que realmente en nuestro país la mayoría de equipos de tomosíntesis están ubicados en unidades diagnósticas, pero hay muy pocos equipos de tomosíntesis que estén ubicados en el cribado mamario. Entonces, realmente diseñamos un estudio en el que las mujeres que participaban en él mantenían la doble lectura de la mamografía 2D, pero añadimos otro brazo de lectura que incluía tomosíntesis con sintetizada y otro brazo que incluía tomosíntesis sintetizada y mamografía 2D. Realmente podríamos valorar cada una de las lecturas de forma independiente y también podríamos valorar la doble lectura de 2D, que sería la lectura 1 y 2, y la doble lectura de tomosíntesis, que sería la lectura 3 más 4. Y aquí podemos presentar algunos de los resultados más importantes de nuestro trabajo. Vemos cómo la doble lectura de tomosíntesis consigue un aumento en la detección muy significativo del 17,4%. Pero también la lectura única de tomosíntesis con sintetizada frente a la doble lectura de 2D consigue un aumento de detección de un 12% aproximadamente. Como ocurre con otras series publicadas, ese aumento en la detección ocurre fundamentalmente en mamas de densidad media y en mamas heterogéneamente densas o densas. Esto también lo consideramos un aspecto muy importante, dado que esta densidad es la densidad más frecuente en la mayoría de mujeres que participan en el programa de cribado. Y en cuanto a las características de los tumores que se han detectado en el programa, nuestra serie, al igual que otras series publicadas, coincide en que la mayoría de esos tumores detectados de forma exclusiva por tomosíntesis son tumores de muy pequeño tamaño, menores de 10 milímetros, con un grado histológico 1 o 2, bien diferenciados, que se encuentran en estadios iniciales, que no tienen afectación axilar y que permiten tratamientos poco agresivos como la cirugía conservadora o la biopsia selectiva de ganglio centinela. En cuanto a las rellamadas, si vemos la comparación de la doble lectura de tomosíntesis frente a la doble lectura de 2D, podemos ver cómo se consigue una disminución del 12,5% de las rellamadas. Y si vemos la comparación de la tercera lectura, o sea, tomosíntesis más sintetizada frente a la doble lectura 2D, podemos conseguir una reducción superior al 40% aproximadamente. Bueno, nuestro trabajo es similar en las tasas de rellamada y a otros trabajos publicados. El único trabajo realmente que no demostró una disminución en la rellamada fue el de Malmo, que está realizado con un equipo diferente al nuestro. El resto de las series publicadas en los programas de cribado consiguen una reducción de la rellamada. También el primer trabajo publicado por PERSCAN tiene un discreto aumento de las tasas de rellamada. Sin embargo, el valor predictivo positivo de estas rellamadas fue muy superior y este discreto aumento en las tasas de rellamadas se debe al aumento en la detección de cánceres. Y un aspecto también importante atribuible a la tomosíntesis en estos programas de cribado es que esa disminución en las rellamadas es más importante en aquellos grupos de trabajo que previamente tenían una tasa de rellamadas más elevada. Bueno, aquí podemos ver nuestra comparación muy similar al resto de los autores y efectivamente sabemos que la tomosíntesis mejora los resultados en un cribado mamario en cuanto a mejorar la tasa de detección y mejorar la tasa de derivaciones, pero también sabemos que la lectura de la tomosíntesis conlleva mucho más tiempo por parte del radiólogo y por otra parte en Europa el estándar es la doble lectura de los estudios, por lo cual sabemos que ese aumento de tiempo que conlleva la tomosíntesis puede ser una posible limitación para la instauración de la tomosíntesis y la difusión de la tomosíntesis en los programas de cribado. Por tanto, nosotros, al igual que otros autores, planteamos el realmente sustituir una lectura única de tomosíntesis con sintetizada frente a la doble lectura de la mamografía 2D como una forma de cribado mamario. Y podemos ver los resultados en nuestro trabajo
comparados con los que obtuvieron otros autores. Podemos ver, esta serie publicada por Kusami se basan en la serie del ensayo realizado en STORR, del ensayo en STORR, y podemos ver cómo en nuestro trabajo se consigue un aumento de la tasa de detección del 12,6%, con la lectura única de tomo más sintetizada y una disminución del 40,5% en las tasas de rellamada, con lo cual pensamos que puede ser una buena estrategia para sustituir e implantar en los programas de cribado. Y una de las limitaciones que muchas veces los responsables de programas de cribado tienen para implantar y que se pueda difundir la tomosíntesis como prueba de cribado es que, a pesar de que ha demostrado un aumento en la tasa de detección y que ha demostrado una disminución en las rellamadas, hoy por hoy no ha conseguido demostrar que la tomosíntesis en los programas de cribado se acompañe con una disminución en la tasa de carcinomas de intervalo. Como comentaba, nosotros en su momento publicamos este trabajo en European Radiology sobre los resultados de la tomo en el cribado, y después de un tiempo de seguimiento de toda la serie hemos realizado un trabajo para valorar el impacto que la tomosíntesis tiene en los carcinomas de intervalo relacionados con el programa de cribado. Hemos llevado a cabo un trabajo con más de 43.000 pacientes que participaron en esa vuelta, de las cuales 18.393 fueron cribadas con tomosíntesis y con 2D, y 24.863 solamente con mamografía 2D. Se detectaron en estas mujeres 309 cánceres, 247 de cribado y 62 cánceres de intervalo. Y ahora veremos las diferencias obtenidas entre el grupo estudiado con tomosíntesis y el grupo estudiado solamente con 2D. Podemos ver cómo la tasa de carcinoma de intervalo es significativamente menor en el grupo en el que se le ha añadido 3D. La tasa de carcinoma de intervalo es del 1,94 en mujeres estudiadas con 2D, y en mujeres en las cuales se añadió la tomosíntesis es de 0,76, con lo cual es una diferencia significativa que fundamentalmente se centra en los carcinomas de intervalo que se diagnostican en el segundo año. Como sabéis, los carcinomas de intervalo son los que se diagnostican en un periodo de tiempo similar a la duración de una vuelta de cribado, es decir, en los 2 años que siguen a una mamografía del cribado. Pues bien, las diferencias se encontraron sobre todo en los cánceres de intervalo que se producen en el segundo año después de haber realizado la paciente la mamografía de cribado. En cuanto a la sensibilidad del programa, pues también es superior en aquellas mujeres estudiadas con tomosíntesis. Vemos que la sensibilidad global en esa vuelta fue de un 79%, para 2D fue de un 75%, y para el grupo de mujeres estudiadas tanto con 2D como con 3D, la sensibilidad se eleva hasta el 87%, son unos hallazgos muy significativos. Y esta sensibilidad es superior fundamentalmente en mujeres menores de 60 años. No me voy a entretener, pero en cuanto a las características de los carcinomas de intervalo que se detectaron con 2D y con tomosíntesis, no se encontraron diferencias significativas, pero están muy próximas a la significación, y vemos cómo los carcinomas de intervalo detectados con tomosíntesis son de menor tamaño que aquellos carcinomas de intervalo que son detectados en pacientes cribadas previamente con mamografía 2D. Y lo que sí encontramos diferencias significativas es en los carcinomas de intervalo frente a los carcinomas que se detectaron en el cribado. Vemos como el tamaño es significativamente mayor en los carcinomas de intervalo frente a los carcinomas detectados en el cribado. También, por otra parte, receptores asociados a mayor agresividad, pues son todos más agresivos en aquellos carcinomas de intervalo que los carcinomas detectados a través del cribado. Y comentaba que continuamente intentamos introducir innovaciones en el cribado, intentando poder maximizar los beneficios, minimizar los riesgos, y por otra parte dar respuesta a algunos de los problemas que actualmente y algunos de los retos que actualmente tienen los programas de cribado. Otro de los retos que actualmente tienen los programas de cribado es el tiempo de dedicación que necesita por parte de los radiólogos. Aquí he puesto un ejemplo teniendo en cuenta nuestra tasa de detección, que es de un 5 por 1000 aproximadamente, y nuestra tasa de derivación, que es aproximadamente de un 6%, y podemos ver en nuestra serie como por cada 1000 mujeres
estudiadas, 60 serán rellamadas y se diagnosticarán 5 cánceres. Pero debemos de hacer 2000 lecturas para diagnosticar estos 5 cánceres. También sabemos cómo últimamente, bueno, pues existe escasez de radiólogos y especialmente de radiólogos con experiencia en imagen de mama, y pensamos en nuestro grupo que a lo mejor la inteligencia artificial podía ayudarnos en resolver esta carga de trabajo que suponen los programas de cribado. Entonces, de hecho, estamos pendientes de publicar un trabajo en Radiology basado en lectura de mamografía de cribado con inteligencia artificial, valorando esa disminución en la carga de trabajo que pueden suponer estas nuevas estrategias. Y nosotros hemos realizado un trabajo con un software de inteligencia artificial que es Transpara, que añade un score a cada estudio en función de la probabilidad para malignidad que tiene ese estudio, y también señala lesiones, cada una con un score en función de la probabilidad para malignidad. En nuestro trabajo señalamos el score 7 como por encima del cual los estudios pueden tener más probabilidad de tener un cáncer, y por debajo estudios que tendrían muy baja probabilidad de tener un cáncer y en los cuales pues, podrían requerir menos atención por parte del radiólogo. Basado realmente en ello, pues planteamos diferentes estrategias, como serían pues, tener solamente una única lectura para el grupo de estudios que solamente tienen que tienen un score por debajo de 7, o no realizar ninguna lectura para aquellos estudios que tienen un score por debajo de 7, realizando doble lectura en los estudios que están por encima con 8 por encima, y además añadiendo Transpara como lector independiente. Es un trabajo un poco complejo, pero aquí podemos ver la distribución de los scores de forma global en la población. Vemos cómo se distribuyen de forma uniforme los scores, y sin embargo en los cánceres vemos como la gran mayoría de los cánceres se encuentran en los scores 8, 9 y 10. Solamente el estudio se realizó tanto con mamografía 2D como con tomosíntesis, y solamente había 2 cánceres que tenían en mamografía 2D tenían un score por debajo de 8, y un cáncer que en tomosíntesis tenía un score por debajo de 8. Aquí podemos ver los resultados que hemos obtenido, y en rojo tendríamos la estrategia de doble lectura tanto con 2D como con tomosíntesis, y en la cual no se realizó ninguna lectura por debajo de 7 y se realizó la doble lectura por encima de 7, y además Transpara funcionó como lector independiente. Vemos cómo se ha producido una reducción en la carga de trabajo, que se contó en minutos, por encima del 70%, estadísticamente muy significativa. También se ha conseguido una disminución muy significativa en las rellamadas, y la sensibilidad, la tasa de detección, se ha mantenido no inferior, con tendencia a la superioridad. Y bueno, aquí podemos ver, como comentaba, cómo se distribuyen los scores, y en los carcinomas de intervalo vemos que, a diferencia de lo que pasa en la población, en el resto de estudios, bueno, pues ya el software de inteligencia artificial había podido demostrar algunos de estos carcinomas de intervalo, porque algunos se encuentran con un score muy, muy alto. Bueno, no quiero entretenerme porque ya voy mal de tiempo, pero aquí pues quiero resaltar una de las estrategias basadas en inteligencia artificial con tomosíntesis frente a la doble lectura 2D. Vemos cómo esa estrategia basada en tomosíntesis consigue una reducción del tiempo de la carga de trabajo casi del 30%, un aumento de la sensibilidad del 25% y una reducción en las rellamadas del 27%, con lo cual pensamos que sería una estrategia muy novedosa y que permitiría pues, implantar la tomosíntesis en los programas de cribado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, esto sería la 2D y este sería la tomosíntesis. Esta señora tiene una lesión en la parte superior que solamente fue detectada por tomosíntesis, pero vemos las imágenes con las marcas de Transpara como con el software de inteligencia artificial hubiera sido detectada tanto en 2D como en 3D.
Bueno, comentar también que efectivamente otro de los retos es poder introducir todas las innovaciones para poder realizar un correcto estudio de las mujeres que son derivadas del programa de mama, la unidad de referencia, y eso requiere que las unidades de referencia se encuentren bien dotadas para poder estudiar a las mujeres con precisión, que cada vez se incorporan más tecnologías para tener una estadificación adecuada en aquellas mujeres que finalmente se diagnostican de un cáncer de mama, que tenemos otras tecnologías que van a tener un papel muy importante, no solamente en las unidades de referencia, sino en algún momento probablemente también en los programas de cribado, y esa es la mamografía con contraste. Vemos este ejemplo marcado con la flecha de una paciente que se estaba estudiando por unas microcalcificaciones, pero que la mamografía con contraste pues demostró no solamente ese hallazgo, sino otro hallazgo en la mama contralateral, y probablemente en un futuro tenga un papel muy importante, en algunos casos incluso sustituyendo a la resonancia como técnica de estadificación local. Estos son nuestros resultados en los primeros 9 meses de este año, que para nosotros sí que es un reto nuevo, porque nos enfrentamos a una situación de pandemia, como todos conocemos, que hace muy complicado el trabajo en algunas áreas. Durante el tiempo de confinamiento en nuestro país, el programa de cribado estuvo cerrado, pero realmente desde que acabó el confinamiento hemos empezado a trabajar, incluso duplicando la actividad para poder llegar a toda la población diana. Y bueno, la participación global es de un 74%, porque estamos llamando a un grupo importante de mujeres que no habían participado en otras ocasiones en el programa, pero la tasa de participación es prácticamente el 90% en mujeres que participan de forma regular, y consideramos, bueno, pues que son unos datos interesantes lo que se están consiguiendo a pesar del reto que actualmente tenemos con la pandemia, que como sabéis ya hay publicaciones tanto en Europa como en América donde se está viendo ya el impacto por haber parado los programas de cribado durante este tiempo, y cómo están dando lugar, bueno, pues a diagnósticos más tardíos de la enfermedad. Perdonar por lo que me he pasado en el tiempo, simplemente decir que efectivamente los programas de cribado continúan teniendo múltiples retos, que el reto más importante es mantener ese equilibrio entre el posible beneficio y el posible riesgo, que se van incorporando nuevos retos por la aparición de nuevas innovaciones. Siempre he considerado que la innovación más importante es la innovación organizativa, que es importante que valoremos nuestros resultados para poder introducir mejoras, y que siempre que tenemos retos eso significa que ese proceso está vivo. Así que en ese sentido creo que es algo muy positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Excelente, excelente charla. Muy interesante para nosotros, que nosotros, no sé si sabes, en nuestro país no tenemos un programa de cribado poblacional nacional, y la mayoría de nuestros pacientes hacen un cribado oportunista, digamos, con el que el médico mastólogo las envía a hacer sus estudios. Así que teníamos una pregunta primero para hacerte. ¿Ustedes a qué edad comienzan y a qué edad finalizan el screening mamario, el cribado en las pacientes? Sí. En nuestra comunidad el programa de cribado sigue una serie de directrices en todas las unidades, y comienza a los 50 y acaba a los 69 años. Sí que es verdad en este sentido que en todos los ensayos han demostrado que este es el grupo de edad que mayor se beneficia del cribado mamográfico. Cada vez más existe más evidencia de que probablemente otros grupos de edad también se beneficien de ese cribado mamario. Y sé que ahora mismo la Comisión Europea está haciendo un trabajo muy interesante en este sentido, y es muy probable que cuando sean publicadas la nueva guía europea contemos con otras recomendaciones, y a lo mejor, bueno, pues eso nos haga que tengamos que ampliar ese grupo de edad, esa población diana. Bueno, acá hay una pregunta que dice si tienen datos comparativos con respecto al screening con tomosíntesis versus combo de mamografía 2D más ecografía. Nosotros en el programa de cribado no utilizamos ecografía, realmente.
Sé que también para la próxima guía europea se están probando otros posibles métodos diagnósticos, pero realmente no creo que el futuro vaya por el tema de la ecografía en población de riesgo habitual. Estamos hablando siempre de un programa poblacional y con una población de riesgo habitual. Nosotros no estamos realizando ecografía, solamente realizamos ecografía a aquellas mujeres que, bueno, que son derivadas para pruebas complementarias. Está bien, ni siquiera las mamás que son extremadamente densas, esas, si no le encuentran ningún hallazgo, tampoco van a ecografía. No, realmente hasta ahora no se ha demostrado evidencia que en un programa de cribado, porque se añada ecografía a ese tipo de mamas, aporte un balance positivo. Y sabemos que conllevaría un trabajo pues, que a lo mejor hiciera inviable el programa de cribado y también muchos falsos positivos. Por otra parte, yo creo que un aspecto importante a tener en cuenta es que el programa de cribado en nuestra área actualmente son aproximadamente unas 100.000 mujeres. Nosotros hemos ampliado ese programa de cribado porque ya lo hemos hecho provincial y actualmente probablemente tengamos unas 130.000 mujeres y realmente es un trabajo arduo el realizar todas esas mamografías cada 2 años y con doble lectura, ¿no? Tenemos que hacerlo viable, que sea posible llegar a toda la población, que es uno de los requisitos que tiene que cumplir un programa de cribado, con lo cual la metodología que planteemos para un programa de cribado tenemos que asegurar que vamos a ser capaces de llegar a toda la población. Yo creo que la tomosíntesis puede resolver también en parte el mejorar la detección en pacientes con mamas densas. Ya hemos visto cómo nuestros resultados y los de otros autores que han publicado, bueno, pues coinciden en que ese aumento de la tomosíntesis es superior en mujeres con mamas densas. Yo creo que ese es un dato muy importante y de hecho, no sé si habéis visto ya publicado una serie de recomendaciones como avance que están trabajando el grupo europeo, donde ya para el cribado proponen realizar indistintamente mamografía 2D o tomosíntesis, pero hace una recomendación expresa para mujeres que tengan riesgo habitual pero densidad mamaria aumentada, donde recomienda tomosíntesis para el cribado. Está bien. Javier, ¿tenés alguna pregunta? Yo aprovechaba saludarte primero, Marina, tanto tiempo que no te veo, un saludo. Y te quería preguntar, independientemente de lo que estén haciendo ustedes ahora allá, nosotros ya que no tenemos un programa organizado y viendo la discusión que hay en Estados Unidos, si empezar a los 40, si empezar a los 50 y la periodicidad, si fuese por tu experiencia, pensando en Latinoamérica que no hay una organización, ni un llamado, ni una citación tan organizada como la que tienen ustedes, ¿qué propondrías como plan ideal? Pues yo ahora mismo, que nosotros en nuestro programa llevamos mucho tiempo trabajando de 50 a 69 y claro, lo que ocurre es que cuando tiene un programa organizado e intenta que funcione bien, la gente se adhiere, las mujeres se adhieren al programa y participan de forma continua, pero ocurre que el grupo de mujeres que están por debajo de 50 y que tienen interés en hacerse una mamografía, bueno, pues esa la estamos atendiendo en la unidad como, entre comillas, como un screening oportunista, podríamos decir, ¿no? Yo creo que se está trabajando también a nivel europeo valorando qué beneficio tendría el extender ese programa de cribado. Yo pienso que el programa de cribado probablemente debiera de empezar a los 45 años y es muy probable que de 45 a 50 años incluso la mamografía tuviese que ser anual. Yo creo que existe bastante evidencia entre que en 50 y 69 la mamografía puede ser bienal, pero cada vez existe más evidencia de que el grupo de 45 a 50 años también se beneficiaría de forma muy importante y es muy probable que en este grupo pues, se recomiende la mamografía anual. También me parece adecuado que las mujeres a partir de 40 años debiesen tener una información. Todas las mujeres que participan en un programa deben de tener una información muy exhaustiva de qué riesgos y qué beneficios puede tener un programa de cribado y darle la oportunidad de que si conociendo los riesgos y los beneficios quiere participar, pues también se le debería de ofrecer. Por otra parte, el hecho de que muchas veces el programa de cribado se corte automáticamente a los 69 años, actualmente yo lo considero una limitación. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida cada vez es mayor y la expectativa y la calidad de vida cada vez es mayor y nos encontramos con un grupo de mujeres que a lo mejor han sido participantes regulares del programa, que están habituados a participar y que quieren seguir participando.
pues yo creo que también sería importante mantener a ese grupo de mujeres en el programa. Y también es muy probable que por encima de 69 años incluso la mamografía pudiera ser cada 3 años. Entiendo. Yo pienso que las tendencias serán, y espero que ya la siguiente guía europea dé una recomendación en ese sentido, que probablemente el rango de edad que ahora contempla la guía europea de control de calidad de mamográfico de 50 a 69 se amplíe por arriba y por abajo y cambie el intervalo en los estudios para ese grupo de mujeres. Perfecto. Acá, bueno, hay una pregunta del doctor Cristian Mora de Loro, Ecuador. Te felicita, Marina, por tu exposición. Dice que ellos tienen escasos centros especializados con tomosíntesis. La pregunta es que, basada en tu experiencia, ¿qué porcentaje aumentó en la detección de carcinoma de mama con tomosíntesis? ¿Cuántas lesiones inciertas tuvieron y que tuvieron que recurrir a la ecografía mamaria? Y quieres saber más o menos la diferencia, si sabes la diferencia de costos de utilizar tomosíntesis o mamografía convencional. Bueno, debe ser digital, ¿no? Porque ya como Sí. analógica creo que quedamos. Sí, la verdad que coste exactamente en sí no lo tengo calculado, pero sí que es verdad que nada más que el hecho de reducir de forma tan importante las tasas de derivación, para nosotros eso ya pues es un dato muy importante. Es verdad que nuestro centro es un centro público, a lo mejor no miramos tanto el coste, pero sí que miramos mucho la carga de trabajo, y el tener un número excesivo de mujeres derivadas para pruebas complementarias es una carga de trabajo importante. Nosotros hemos reducido de forma muy importante, por encima del 16%, las derivaciones debidas a la tomosíntesis. Y sí que es verdad que aparecen otras cada vez, a medida que tenemos métodos diagnósticos más precisos, pues pasa un poco parecido a cuando se implantó la mamografía digital. Yo creo que los radiólogos que han tenido experiencia de pasar de la mamografía convencional a la mamografía digital han visto cómo durante un tiempo pues se diagnosticaron más carcinomas in situ, se diagnosticaron más lesiones de alto riesgo y tuvimos más biopsia durante ese periodo. Pues también es verdad que cuando se empieza a trabajar con la tomo, pues se ven lesiones más sutiles, pues a lo mejor tumores de forma nodular que hubieran pasado desapercibidos de otra manera, o distorsiones, sobre todo las distorsiones que se ven muy bien con tomosíntesis y pasaban desapercibidas con la mamo 2D, y eso puede conllevar un aumento en las biopsias. Pero nosotros hemos seguido manteniendo un valor predictivo positivo de la biopsia pues prácticamente del 40%. Y también es verdad que, bueno, que se coge experiencia, ¿no? Con el Claro. tiempo, no se realizan más biopsias que pienses que no estuvieran indicadas realmente. Claro. Y te quería preguntar también qué pensás qué rol va a tener la mamografía con contraste en el screening. Sí. Bueno, pues ahora mismo la verdad que la mamografía con contraste pues se está implantando fundamentalmente en unidades diagnósticas, y yo de entrada no veo la mamografía con contraste en un programa de cribado y en un programa de cribado poblacional para mujeres con un riesgo habitual, porque conlleva otra serie de aspectos, no solamente el coste, sino que es un método más invasivo, porque necesita, bueno, pues canalizar una vía en la paciente, puede tener posibles efectos adversos. También podría tener mucho más falso positivo que la mamografía 2D. Bueno, tendremos que trabajar y ver finalmente qué rol tiene la mamografía con contraste, pero la mamografía con contraste la vería más para estadificar o para completar mujeres derivadas por hallazgos sospechosos, o a lo mejor en algún momento también tiene un papel en el cribado de mujeres de alto riesgo en las que esté contraindicado no puede realizarse la resonancia. Está bien. Y otra pregunta que te quería hacer es, más o menos, ¿cuánto tiempo le lleva a la mujer desde que es citada para hacerse la mamografía de cribado hasta que, si ella es diagnosticada con un cáncer, está en tratamiento? Sí, estos son aspectos importantes, por eso yo os comentaba al principio que yo creo que los aspectos organizativos siempre es un reto, y los programas que son poblacionales
y conllevan un número tan elevado de mujeres, la verdad que necesitan una muy buena planificación, porque si el programa no va bien en alguna de sus fases y se produce en un cuello de botella o se produce como un embudo, realmente eso da lugar a retrasos diagnósticos, a retrasos de tratamiento, y la mujer no lo va a vivir bien, y entonces, bueno, pues tenemos el riesgo de que esa mujer no vuelva a participar en la siguiente vuelta. Nosotros ahora tenemos un software específico que nos permite hacer la lectura de la mamografía de cribado de forma rápida, y que cuando nuestra lectura es doble y no consensuada, con lo cual se tiene en cuenta la actitud más agresiva, cuando uno de los dos radiólogos o los dos considera que la señora debe derivarse, la señora se deriva, y en cuanto yo tico en el programa derivación, automáticamente aparece una petición de cita en la unidad de referencia. Nosotros estamos citando para realizar las pruebas complementarias aproximadamente entre los 3 y 7 días de que la señora se ha realizado la mamografía de cribado. Y nosotros, si es un cáncer, bueno, en nuestra unidad, en la unidad diagnóstica, se trabaja en acto único, con lo cual le vamos a hacer todas las pruebas habitualmente, menos la resonancia que se la hacemos a lo mejor a los 2 o 3 días, lo que es mamografía, ecografía, biopsia, todo lo hacemos en acto único. Tenemos aproximadamente como 10 días para completar diagnóstico, se presenta en comité, y desde que se presenta en comité, el tiempo establecido para la intervención como máximo es 1 mes. Con lo cual, desde que una señora se realiza una mamografía en el cribado hasta que se diagnostica un cáncer, también tenemos otro periodo que es el tiempo de lectura de la mamografía, que está establecido en nuestro programa en 15 días. En 15 días tenemos que tener realizadas las 2 lecturas. Con lo cual, nuestro tiempo aproximadamente, desde que se hace una mamografía hasta que es derivada y tratada, uno puede pasar hasta que se trate unos 2 meses aproximadamente. Ya con el tratamiento, porque se ha estadificado, se ha completado todo el diagnóstico. Está bien. Bueno, me parece que ya en honor al tiempo tenemos que ir cerrando. Javier. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Pasamos a la segunda presentación. Sergi, si querés compartir pantalla. Así Marina, sí. Perdón, Marina, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu exponencia. Te llegaron también por el chat algunas más felicitaciones, varias. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos, Marina. Bueno, el doctor Sergi Ganó, para los que no lo conocen, también es de España. Él trabajó mucho tiempo en el Centro UIAT, en Barcelona, con el doctor Melchor Sentís. Ahora está en el Hospital Clínic de Barcelona. Ha realizado mucha investigación en lo que es el campo de la quimioterapia y la hormonoterapia en neoadjuvancia, que es el tema que nos va a tratar hoy. Tiene una participación muy activa en sociedades científicas como es EDIM y también en CIVIN, donde he tenido la suerte de compartir muchos congresos y muchas anécdotas que no voy a hacer público para relajarlo a Sergi antes de la presentación. Sergi, además de ser un excelente profesional, es un excelente docente, muy generoso, me confieso amigo y fan de sus charlas. Muchas veces les pido después el PowerPoint porque realmente se aprende un montón con él. Como si la medicina le queda chica, también es un gran escritor. Tengo la suerte de tener en mi biblioteca una novela escrita por él y dedicada que se llama 4. La recomiendo. Si fuese esto presencial, podríamos tener un stand afuera vendiendo, Sergi, pero no nos deja el tema virtual. No lo veo, Muchísimas gracias por participar y estamos todos muy ansiosos de escucharte. Estoy seguro que va a terminar la tarde con mucho más fanáticos de las que la empezaste. Buenas tardes, muchísimas gracias. Estás sin audio, habilita tu micrófono. ¿Se me oye? ¿No se me oye? ¿No se me Muy oye? bajito, Sergi, muy bajito. Se escucha muy bajito. ¿Y ahora qué tal? Ahora mejor. ¿Se me oye bien si lo hago así? Muy bajo. Tenés que subir el audio. ¿Ahora qué tal? Perfecto. ¿Sí? ¿Ahora bien? Yo te escucho muy bien. Vale, genial. Bueno, buenas tardes. Antes de nada quisiera agradecer a la organización
y en especial pues a la doctora Pucci, al doctor Javier Rodríguez. Como bien has dicho, tengo el placer de conocerte desde hace ya tiempo. Agradecer la invitación a este congreso. Es una pena no poder estar ahí, la verdad, pero en Argentina, pero tal como está todo, tanto aquí como allí, pues dejémoslo así, me parece esto lo más sensato. Bien, pues vamos a empezar. Como todos sabemos, el tratamiento neoadyuvante, es decir, el previo a la cirugía, está cada vez más consolidado en nuestra práctica clínica. Entre las principales ventajas que en esta tabla señalo, quisiera remarcarles dos. Por una parte, la reducción del tamaño tumoral, lo que va a permitir hacer una cirugía más conservadora. En este caso, por ejemplo, vemos un tumor que puede responder de dos maneras bien distintas. En el caso A, perderá celularidad, pero no variará de tamaño, a diferencia del B, claramente más pequeño. Por lo tanto, solo esta última se va a beneficiar de una cirugía menor que la planteada inicialmente. Pero la neoadjuvancia también supone un asesoramiento in vivo de la quimiosensibilidad del tumor. ¿Y qué va a significar todo esto? Pues que en el mismo ejemplo de antes, vemos como las células de la lesión A, la que apenas variaba de tamaño, presentan una menor capacidad proliferativa, que represento con un verde más claro, a diferencia de las de la lesión B, donde existe una capacidad proliferativa mayor. Para el oncólogo, pues, el tipo de respuesta de A será mejor que la respuesta de B. Por lo tanto, si nos preguntamos ¿qué lesión responde mejor? Pues para el cirujano será la segunda, pero para el oncólogo la primera. Entonces, ante este panorama, ¿cuál debe ser el papel del radiólogo? ¿Cómo debemos valorar la respuesta tumoral con la imagen? Pues teniendo en cuenta tanto los cambios morfológicos como los funcionales. ¿Y cuáles son estos cambios? Los cambios morfológicos de una masa pueden ser la disminución del tamaño o desaparición en el caso extremo, la estabilidad de la lesión, ¿no?, o su incremento de tamaño. Si disminuye o desaparece la lesión, nadie discutirá que ha respondido, pero que no haya variado no significa que no haya respondido. Puede ser que se haya fragmentado, por ejemplo. En el caso de que haya aumentado de tamaño, la mayoría de las veces va a implicar una progresión de la lesión, pero cuidado, porque estamos empleando, sobre todo experimentalmente, algunos fármacos que inducen una gran capacidad inflamatoria que puede provocar un aumento del tamaño tumoral, pese a responder drásticamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de ahí recuerden que el radiólogo debe conocer el tratamiento que está realizando o que ha realizado la paciente antes de informar la resonancia. En cuanto a las calcificaciones, lo esperable es que disminuyan o desaparezcan, pero atención, porque muy a menudo aumentarán de número con el tratamiento, y en la mayoría de ocasiones se va a tratar de un buen dato, ya que traduce necrosis tumoral. Incluso si se asocia, como en este caso, a una... A ver... No, perdón. Entonces, exactamente. Estos cambios morfológicos, ¿con qué técnica vamos a identificarlos? Con la mamografía parece fácil, identificar la disminución del tamaño tumoral, incluso si se asocia, como en este caso, a una disminución del número de calcificaciones, o incluso, como he comentado anteriormente, vemos como hay un incremento de calcificaciones asociado a una disminución de la densidad de la masa. Aprovecho para recordar la necesidad de marcar siempre las lesiones antes de empezar el tratamiento neoadyuvante, porque pueden desaparecer al finalizar el mismo. Pero y en este caso, ¿les parece fácil identificar la lesión y apreciar la respuesta? Yo me parece que desde luego no lo es. Entonces tenemos otras técnicas, como por ejemplo la ecografía. La ecografía nos puede ayudar también a identificar estos cambios de tamaño o de morfología, pero las lesiones no siempre son fáciles de delimitar o de visualizar ya de entrada. Además, fíjense en lo que señala este estudio. En la mitad de las mamografías no se pudo identificar la lesión, y en una de cada 10 ecos tampoco. ¿Tenemos alguna alternativa? Bueno, tenemos otra técnica, la resonancia de mama. Las secuencias potenciadas en T2 nos van a ser útiles en algunos casos para identificar la lesión o la ausencia de la misma. Veamos, por ejemplo, como en el control post-tratamiento, tan solo identificamos el marcador metálico. No vemos ni la lesión ni el edema que la acompaña. Pero la verdad es que muchas veces no se logra diferenciar tampoco la lesión.
Sin embargo, las secuencias con contraste van a suponer un salto cualitativo considerable y debemos considerarlas la mejor forma de conseguir una buena correlación radiopatológica. Pero dejemos los cambios morfológicos y pasemos a los cambios funcionales. ¿Cuáles son estos cambios? Pueden ser antiangiogénicos, citostáticos o citotóxicos, según la medicación que utilicemos. ¿Cómo medir estos cambios con los métodos de imagen? Pues los podemos valorar mediante la mamografía también. En este caso debemos utilizar contraste, y esto nos puede ayudar. Parece un buen método para correlacionar con el tamaño de la lesión residual, pero hay pocas series al respecto. También podemos utilizar contraste con la ecografía, pero esta vez no es iónico, sino con ecopotenciadores. La posibilidad de realizar estudios cuantitativos puede ser de utilidad, sería un símil con las curvas de la resonancia, por ejemplo. También la variación de registro Doppler se ha estudiado como alternativa, así como los cambios de dureza detectados con la elastografía, sobre todo con la que utiliza Sharewave, y cuyos valores se pueden cuantificar. Estas tres técnicas ecográficas están en fase experimental en cuanto a uso como monitorización de la respuesta neoadyuvante. Son pocas las series prospectivas y además las que hay son heterogéneas y con Ns pequeñas. ¿Y qué sucede con la resonancia? Pues, si bien utilizábamos las secuencias T2 para valorar los cambios morfológicos, para estudiar estos cambios funcionales necesitaremos contraste, y más concretamente el gadolinio. Todos conocemos los cambios morfocinéticos y las curvas, pero en realidad hay más. Y es que podemos también realizar un análisis cuantitativo y utilizar el modelo multicompartimental, que tiene en cuenta varios parámetros, como el movimiento del contraste hacia el espacio intersticial, lo que llamamos la K-trans, o hacia el sentido contrario, el KEP, o el volumen plasmático, el volumen intersticial, etc. Estas mediciones parecen prometedoras, pero en realidad es que son difíciles de protocolizar y las pocas series prospectivas al respecto son un poco heterogéneas. Pero la resonancia también nos permite valorar los cambios funcionales sin tener que utilizar contraste endovenoso. Se trata de la difusión y más concretamente la medición del ADC o el coeficiente de atenuación de la difusión, que es un valor que se obtiene mediante un cálculo logarítmico y que traduce la restricción del movimiento de las moléculas de agua en una lesión. Si, por ejemplo, en una lesión tumoral con una gran densidad celular, como la de arriba, será difícil que las moléculas de agua se muevan en el espacio intersticial y por lo tanto hablaremos de un ADC bajo, mientras que en una lesión tumoral que responde al tratamiento, la muerte celular y la necrosis permitirá una mayor libertad de movimiento al agua que se reflejará con un incremento del coeficiente de atenuación. Otro método de RM sin contraste sería la espectroscopia, que permite valorar el metabolismo químico de la lesión. La mayoría de estos estudios utilizan el pico de colina, que es una sustancia que contienen las membranas celulares y que estará aumentado en el caso de los tumores y que disminuirá en el caso de la respuesta tumoral. Estos picos de colina irán haciéndose más pequeños. Dada su complejidad y el tiempo que consume, la verdad es que no se le ha hecho demasiado caso, aunque si bien es cierto, los equipos de 3 Teslas actuales han permitido perfeccionar la técnica y parece que se vuelve a hablar un poco de ella. Por último, quisiera mencionar otro método de imagen, todos conocemos bien, que es que combina la PET y el ATC. El radiotrazador fluorodesoxiglucosa, en este caso, es captado por las células, siguiendo la misma vía que la glucosa normal, pero las células tumorales, debido a sus necesidades de glucosa, pues van a captar gran parte de este radiotrazador. La diferencia clave es que esta glucosa marcada con el isótopo no se va a poder metabolizar dentro de la célula y va a quedar allí retenida, generando unos fotones que serán captados por el equipo. Pues bien, hasta ahí un repaso somero de cuántas técnicas tenemos para monitorizar la respuesta de un tumor al tratamiento neoadyuvante. De entre todas ellas, por su resolución anatómica, por su buena correlación radiopatológica y por su capacidad para detectar tanto cambios morfológicos como funcionales, nos vamos a quedar con la resonancia. De hecho, el ISPY trial, en el contexto de la CRIM 6657, ya concluyó que la resonancia es una buena predictora de la respuesta patológica al tratamiento neoadyuvante. Y esto es muy importante. Fíjense, como factor predictivo, será capaz de predecir la respuesta patológica completa. Y no solo esto, sino que también será útil para detectar a los responders en función del residual cancer burden propuesto por el MD Anderson. Recuerden que pese a las múltiples definiciones de respuesta patológica completa surgidas, debemos quedarnos con la de ausencia de tumor invasivo en el lecho tumoral y en el ganglio. Aunque queda un poco de carcinoma ductal in situ,
vamos a considerarlo respuesta completa. Esa es la definición que debemos considerar. Ausencia de componente invasivo, tanto en el tumor como en el ganglio. Pues bien, a esta capacidad predictiva podremos también sumarle una capacidad pronóstica, tanto de supervivencia libre de enfermedad como de supervivencia global. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos llegar a interpretar y optimizar los resultados de la resonancia, y para ello nos vamos a basar fundamentalmente en el estudio dinámico, en el estudio con contraste, pero también en la difusión. En el estudio dinámico podemos valorar la intensidad del contraste y el comportamiento morfogenético de la lesión, su diámetro mayor o el volumen lesional y la intensidad de captación, el SER. Según este estudio, en función de lo que nos interese determinar y del momento en que realizamos la resonancia, tendrá más utilidad uno u otro. Si, por ejemplo, en general, ten en cuenta que a nivel clínico se suele realizar la resonancia una vez finalizado el tratamiento, antes de la cirugía. En estos casos parece ser de mayor utilidad el tamaño de la lesión. Sin embargo, con fines investigacionales o bien en caso de sospecha clínica de progresión, puede realizarse también estudios intermedios, y parece que en estos tiene más valor el volumen lesional. Lo que está claro es que tanto la resonancia siempre es más ventajosa que la exploración clínica, y esto hay que tenerlo en cuenta. Estos cambios de tamaño o de volumen deberán ser categorizados como en forma de respuesta completa, una clasificación, digamos, que incluya o bien respuesta completa, o bien respuesta completa, parcial, ausencia de respuesta o progresión. Son varias las escalas utilizadas, pero la del RECIST o la propuesta por la OMS son las más aceptadas. Vemos que los cambios entre ellas son mínimos y básicamente se trata de una cuestión de porcentajes. ¿Nos podemos fiar de nuestros propios resultados? La verdad es que sí, pero de una manera muy humilde y que debemos saber transmitir a nuestros colegas de la unidad de mama. La resonancia puede ser la técnica número 1, pero no le vamos a dar una medalla de oro, sino de plata. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque los falsos negativos y los falsos positivos son frecuentes. Entonces vamos a ver algunos trucos para disminuirlos. Pero antes quisiera remarcarles una cosa, y es que llamaremos falsos negativos a la proporción de pacientes con estudio negativo entre aquellos con tumor residual, y falsos positivos a la proporción de pacientes con estudio positivo, pero entre aquellos sin tumor residual. Parece una perogrullada, pero no lo es. Piensen, léanse bien un consejo, todo lo que son los materiales y métodos de los estudios, porque no todos utilizan la misma referencia y a veces eso realmente nos puede confundir. Bien, veamos entonces cómo disminuir los falsos negativos. Recuerden que el contraste que vemos en un estudio es el que se deposita en el espacio intersticial. Este va a depender de la permeabilidad y de la superficie vascular. Entonces, en la resonancia inicial, los vasos son numerosos y de muy mala calidad, es decir, son permeables, con lo que el contraste rápidamente va a desaparecer del vaso y se va a depositar en el intersticio de las células tumorales. Tras el tratamiento, estos vasos van a disminuir y también lo hará la permeabilidad, con lo que el contraste irá cada vez más lento. Perdón. ¿Qué va a significar todo esto? Que si bien en un estudio de extensión nos fijamos en las primeras secuencias, en estos casos, cuando tengamos que valorar una respuesta a la neoadjuvancia, tenemos que fijarnos en las últimas secuencias, en las fases tardías, lo conocido como late enhancement, ¿de acuerdo? Y eso incluye no solo la sustracción, sino también el estudio dinámico. También está bien ver estas secuencias con contraste, no quedarnos solo con la sustracción. Podemos precisar un poquito más seguramente. Por otra parte, también los fármacos utilizados tienen una influencia importante, y así aquellos fármacos con capacidad antiangiogénica, como por ejemplo son los taxanos, van a provocar una menor captación de contraste. Pero cuidado, porque las células tumorales también se nutren mediante la difusión de sustancias relativamente alejadas de los vasos. Por lo tanto, el hecho de que no haya vasos no significará que no pueda haber células tumorales residuales o bien un in situ. Sabemos que en el in situ la angiogénesis tan solo es importante en los casos de alto grado, no en los casos de bajo grado o intermedio. Los falsos negativos también van a depender del tipo de respuesta por imagen. Sabemos que puede haber una respuesta concéntrica, como en este caso, la lesión se va haciendo progresivamente más pequeña,
o bien fragmentada, como en este otro. El perímetro post-tratamiento es muy similar, sin embargo la intensidad de la captación es mucho menor, se ha fragmentado. Debemos tener mucho cuidado con las respuestas fragmentadas. Generalmente son... ¿Y por qué? Pues debido a la fibrosis del lecho tumoral que se genera en estas respuestas, ¿vale? En esta fibrosis del lecho tumoral pueden esconderse células tumorales que, como hemos dicho, a veces no necesitan que tener un vaso muy, muy cerca, y con difusión pueden captar los nutrientes y, por lo tanto, bueno, se pueden esconder ahí y darnos una aparente imagen de falso negativo, pero en realidad estar ahí presentes. Partiendo de la misma base, habrá que vigilar con aquellos tumores con histologías de bajo grado o de tipo lobulillar, en los que su anatomía peculiar nos puede jugar también una mala pasada. Del mismo modo, habrá que vigilar con aquellos tumores que no presenten una captación tipo masa, como los scores 3, 4 y 5 de este estudio, o bien aquellos tumores multifocales o en anillo. Y esto tiene una importancia clínica, y es que dentro de los tumores tipo masa, serían los scores 1 y 2, fíjense cómo destacan los triple negativos, en color azul. En estos tumores, junto a los HER2 enrich, va a haber un número considerable de respuestas completas, a diferencia de los demás subtipos. Podríamos resumir diciendo que ante una respuesta completa por resonancia de un tumor luminal, debo desconfiar. Mientras que si la respuesta no es completa, seguramente tendremos razón. En el caso de tumores triple negativos o HER2, vamos a confiar más, tanto si parece una respuesta completa, nos lo vamos a creer, como si no. Los valores predictivo negativo y valor predictivo positivo son bastante altos. Sin embargo, cuidado con los luminales y el valor predictivo positivo tan bajito. Bien, fíjense cómo también los falsos, bueno, no solo hay falsos negativos, sino también tenemos falsos positivos. Pueden ser debidos a cambios reactivos o inflamatorios, o bien a la presencia de edema perilesional o de lesiones preinvasivas o de in situ, o tumores HER2 también, o aquellos con captaciones tipo no masa. En todos estos casos podemos encontrarnos falsos negativos, perdón, falsos positivos. Fíjense cómo la mayoría de sobreestimaciones son en forma de triangulitos. Este es el mismo estudio que les he enseñado antes. Vean cómo les decía, las sobreestimaciones tienen una forma de triangulitos, es decir, son tumores con un patrón de captación 3, 4 o 5. Son aquellas no masa, por decirlo de alguna manera. Y son muy frecuentes proporcionalmente en tumores con sobreexpresión de HER2. Pero no solo debemos valorar el contraste, sino que también tenemos una herramienta muy útil que no debemos ignorar y que es la difusión. Son muchos los trabajos que consideran los valores de ADC pueden detectar cambios antes que el contraste, lo que se conoce como la Early Response. Sin embargo, el trial ISPWay 2, pese a confirmar una asociación entre cambios de ADC y respuesta patológica, ponen en duda esta early response y tan solo, digamos, la encuentran en aquellos tumores hormonales sin sobreexpresión de HER2. Aprovecho para mostrarles otra lupa, y es que tengan cuidado con los estudios de neoadjuvancia, porque pese a coincidir los fármacos utilizados, las pautas el orden de administración de estos no son siempre las mismas. Generalmente, por ejemplo, siempre se había dicho empezar con taxanos y luego seguir empezar con antraciclinas y luego seguir con taxanos, mientras que cada vez es más frecuente el contrario, empezar con taxanos y luego las antraciclinas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, hay que leer bien el material y métodos, insisto, porque si no puede generar cierta confusión. Lo que sí que está claro es que la suma de contraste y la variación de ADC aportará más valor que cada una por separado en la predicción de la respuesta. Y si encima a esto añadimos el fenotipo tumoral, un trabajo que hizo nuestro equipo, todavía mejor. Y hasta yo me atrevería a decir también que utilicemos el T2, es que nos puede ayudar para valorar los ganglios, de hecho, mejor que el contraste, pero también para determinar la respuesta completa en tumores, sobre todo con respuesta concéntrica, o para determinar la presencia de mucina o edema residual. Por tanto, fíjense también siempre en el T2 que les puede ayudar. Para terminar, y no quisiera extenderme demasiado, quisiera proponerles dos ejemplos prácticos de lo que he mencionado hasta ahora y que pueden ayudar a entender un poquito todo esto.
El primero trata de una mujer de 52 años con un carcinoma ductal infiltrante en la mama izquierda. Aquí tiene la sustracción 1 del estudio inicial y la del estudio, digamos, final, post-tratamiento. Vemos que la captación ha desaparecido. ¿Qué les parece? Parece una respuesta completa. Si miramos el ADC, vemos que hay un incremento del 40%, lo cual favorece esta impresión. Pero volvamos al inicio. Como radiólogos, hemos dicho que debemos tener información completa de la paciente y del tumor que presenta. Esto es muy importante. Fijaros, vamos a leer ahora la información más detallada de la misma paciente. Nos encontramos con dos aspectos desfavorables. Por una parte, se trata de un tumor de bajo grado que tiene in situ, y encima es luminal B. Los marco en rojo, los aspectos más desfavorables. A favor, se trata de una lesión única con una captación tipo masa. He escrito con cursiva lo de la captación masa porque pese a ser tipo masa, si se fijan bien, presenta numerosos septos, con lo cual eso no nos va a ayudar demasiado, tal como he mencionado anteriormente. Si utilizo un T2, vemos como la lesión persiste. De hecho, la intensidad de señal de ambas es muy parecida y el tamaño también, aunque parece más estrecha en la post, yo creo que es más bien debido al posicionamiento de la misma, a la técnica utilizada diferente de la resonancia inicial. ¿Y qué sucede pues si tenemos en cuenta la última de las sustracciones? Ya hemos dicho que no debemos fijarnos tan solo en la primera, sino hay que fijar sobre todo en las últimas sustracciones. Pues fíjense como en realidad vemos que ya hay cierta, no sé si lo ven, cierta captación, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si en lugar de la sustracción valoramos la última serie con contraste, ¿se atreverían a valorar la respuesta? Yo sí, yo me atrevería a decir que aquí hay una respuesta fragmentada de una lesión de unos 2 centímetros y fijaros que la respuesta, a ver, un 100% de respuesta no hay porque realmente persiste la lesión. Sin embargo, la verdad que ha sido una respuesta considerable. Yo diría que sería a ojo, yo en un informe pondría entre un 90 y un 70%, por tanto consideraría como una respuesta parcial mayor. Miremos la anatomía patológica, vemos que nos comentan que persiste una lesión de 2 centímetros, pero con escasa celularidad, un 30% de celularidad, con lo cual ya es ese, un 70% de respuesta, podríamos decir, ¿de acuerdo? Y un índice proliferativo bajo, de un 4%, ¿no? Cuando era de un 19% previamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante, en este caso, que lo hubiéramos dado de entrada, y si hacemos una lectura rápida, pim pam, diríamos que es una respuesta completa, pues en realidad no lo era. Segundo y último ejemplo, ahora ya disponemos de más información, se trata de una mujer de 61 años con un carcinoma ductal infiltrante grado 2 sin componente in situ. Es un tumor HER2 enriched, ¿de acuerdo? Con captación tipo masa y como único inconveniente, pues porque parece una lesión multifocal. Fíjense cómo después del post-tratamiento, y si nos fijamos ya en las últimas secuencias, ya hemos ido más allá, ya hemos avanzado, nos centramos en estas últimas secuencias, vemos cómo las dos lesiones más grandes se han fulminado, mientras que la otra, esta de aquí, capta un poquito. Se ha hecho más pequeñita, pero capta un poquito, mientras que las otras dos ya no están. Vamos a ver el T2. La lesión principal vemos que ha desaparecido. La segunda, con la flecha corta y que no captaba, vemos cómo se ve mucho más pequeña en esta ocasión. Y la tercera, con la flecha discontinua y que captaba muy poquito, pero que era la única que persistía un pelín, apenas habría de morfología. Pero si se fijan bien en las características del T2, parece que esta última lesión no tiene nada que ver con las otras dos en cuanto a lo que es la intensidad. Es bastante más hipointensa. Podríamos aventurarnos. A ver, creo que no, es verdad. La difusión no la puse, ¿de acuerdo? Porque salió mal. La verdad es que la difusión, todo hay que decirlo, es una secuencia difícil, compleja, que no siempre queda bien. Hay que tener en cuenta unos parámetros muy concretos, una buena sustracción grasa, en fin, se ha de estar muy encima. Eso sí, si sale bien,
la verdad que es estupenda, pero en este caso recuerdo que no salió bien, no sé si por los implantes o un poquito un sumatorio de circunstancias, con lo cual no la vamos a tener en cuenta, ¿vale? En resumen, 2 lesiones nodulares HER2 que no captan contraste, ¿eh? Puede que quede algo de la pequeña, según la T2, podría ser fibrosis residual perfectamente, ¿eh? Y la más pequeña de todas disminuye, ya no capta la captación, pero persiste un poquito, aunque no tiene unos cambios morfológicos importantes, apenas ha variado. Y es bastante diferente a las otras dos. Con todo esto, ¿podríamos aventurarnos y decir que se trata de una respuesta completa? Pues sí, tenemos la confirmación histológica y cabe decir que esa tercera en discordia probablemente se tratara de un fibroadenoma. Nos hablan de hiperplasia fibroadenomatoide y podría ser eso. Lo digo, me gusta este caso, siempre, sobre todo para que tengan en cuenta, ¿no? Que si hay es un HER2 nodular, como en este caso, vemos que 2 o 3 lesiones tenemos dudas, parece multifocal, pero las 2 pequeñitas no lo tenemos tan claro. Y vemos que hay una respuesta tan considerable como en este caso, nos tenemos que creerlo, nos lo tenemos que creer y eso será una respuesta completa, ¿de acuerdo? Y bueno, tener en cuenta, os he puesto este ejemplo con el fibroadenoma, porque las lesiones benignas, tanto fibroadenomas, sobre todo fibroadenomas celulares, los fibroadenomas que ya son muy fibrosos, esos no van a variar, pero sí los fibroadenomas celulares o los quistes, vigilar, porque también pueden responder entre comillas, porque no es realmente una respuesta, pero sí pueden afectarse por la quimioterapia primaria. Esto en principio a veces nos llamaba la atención, ¿no? Porque decíamos, uy, a ver si es que esto realmente no era un fibroadenoma, sino que era un tumor, ya ha respondido como tal, pero en realidad cualquier, digamos, lesión proliferativa puede, digamos, estar afectada por la quimioterapia. Estoy convencido que la mayoría de ustedes se habrán fijado también en la adenopatía axilar, con signos de afectación que también que habíamos visto anteriormente, lo que no le he mencionado, pero fíjense cómo también se ha fulminado tras el tratamiento. Como hemos dicho, las secuencias T2 son muy útiles para el estudio ganglionar. Por último, y pasando solo por encima, remarcarles también que en las lesiones HER2 y triple negativas, donde es más frecuente la respuesta completa, también puede ser de gran utilidad marcar los ganglios afectos, es decir, no solo marcar la lesión, sino también marcar los ganglios afectos, siempre que sean pocos, para así poder evitar linfadenectomías innecesarias. A lo mejor no es necesario someter a la mujer a una linfadenectomía. Por tanto, hay que tenerlo muy presente. En resumen, pues, diremos que la resonancia es la técnica más útil para monitorizar la respuesta del tumor al tratamiento adyuvante. El papel de la mamografía con contraste como alternativa, de momento, parece bien fundado, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay más series al respecto. Y también la importancia del PET-CT. A veces se comparan con la resonancia y ambas realmente son muy útiles. Sin embargo, si la disponibilidad de la resonancia a veces parece que es un poquito escasa, pues la del PET todavía es más. La resonancia tiene un valor predictivo para predecir la respuesta del tumor al tratamiento, pero también tiene un valor pronóstico, por lo tanto, importante. No debemos limitarnos al RECIST, simplemente decir, pues mira, ha respondido, me parece, si yo tengo una lesión, por ejemplo, con una respuesta fragmentada, yo esa lesión que voy a poner, ese tamaño que voy a poner en el RECIST, la verdad es que será el mismo. O sea, si la lesión inicialmente hacía 2 centímetros, ahora seguirá haciendo 2 centímetros. Sin embargo, nadie me discute que haya habido una respuesta. Con lo cual, todo esto hay que mencionarlo en el informe. No puedes decir, pues ahora la lesión mide 2 centímetros. No, no te puedes quedar con eso. Tienes que ir más allá. Los mejores resultados los tenemos en cuenta, los conseguiremos si tenemos en cuenta algoritmos que incluyan la captación tardía, como hemos visto, la variación del ADC, la histología y la inmunohistoquímica. Muy importante tenerlo todo ello presente. Tener en cuenta también los falsos negativos, sobre todo en casos de los luminales B, la captación tipo 1 masa, los multifocales, y los falsos positivos, que nos lo pueden dar pues, lesiones premalignas, in situ, HER2 o bien los cambios inflamatorios.
Pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sergi. Impecable, como estábamos seguros que iba a ser. Hay algunas preguntas, algunas ya las fuiste respondiendo a medida que avanzabas en la presentación. Yo lo que te quería preguntar, no sé si es un fenómeno local acá en Rosario o ustedes también lo viste en tu servicio. Intrapandemia tuvimos mucha más indicación de neoadyuvancia en pacientes que quizás no reunían los requisitos o las indicaciones típicas para evitar o para posponer la cirugía. En cuanto a tamaño tumoral, en cuanto a número de lesiones, en cuanto a subtipo tumoral, sobre todo en receptores. Saber si vos también lo vivieron así allá y en caso de que haya sido así, ¿cómo fue tu experiencia? Ya que en relación a la pandemia nos llevan en cuanto a evolución, picos y demás, varios meses de ventaja a nosotros. Pues la verdad es que mi hospital en este sentido va un poquito discordante con el resto de hospitales en cuanto a utilización de la neoadyuvancia. Nosotros la utilizamos mucha. De hecho, raro es el tumor el que no le hacemos neoadyuvancia, ¿vale? Con lo cual, ya partiendo de una base en la que realizamos muchísima neoadyuvancia, sí que es cierto que a raíz de la pandemia, pues todavía hemos hecho más. Hemos hecho más, sobre todo también hormoterapia neoadyuvante. No he querido hablar al respecto para no extenderme, pero sí que hemos realizado mucha hormonoterapia, digamos, neoadyuvante, en pacientes luminales A, pues que hemos ido alargando un poquito el tiempo de la cirugía. Perfecto. Preguntan cuáles son más o menos las indicaciones en la práctica de ustedes en cuanto a la frecuencia y los tiempos de realización. Yo creo que en nuestro medio tenemos un déficit con relación al estudio medio, o sea, por ahí se hace un examen al final del tratamiento y nos falta el inicial o el medio. ¿Con qué tanta frecuencia y rigurosidad cumplen la indicación de los meses? Nosotros siempre hacemos el inicial, siempre lo hacemos. Necesitamos, o sea, un estudio de extensión, todo cáncer que llega a nuestro servicio, o bien si lo hemos biopsiado nosotros, pues hacemos nosotros mismos la resonancia, y si a veces vienen de otro centro ya diagnosticadas, igualmente les hacemos nosotros la resonancia, a no ser que la paciente la lleve de otro centro. Siempre realizamos la final, y la intermedia tan solo la realizamos en los casos de hormonoterapia. Cuando hacemos una hormonoterapia neoadyuvante, cada vez más frecuente, también les hacemos un control intermedio, porque muchas veces se han demostrado resistencias, y para detectar esas resistencias les hacemos un control intermedio. Si no, no solemos hacer control intermedio, a no ser que se crea que haya una posible progresión, etc. Pero lo habitual, en nuestro caso, excepto la hormonoterapia, es hacerle el inicial y el final. Perfecto. Pregunta, desde tu punto de vista, ¿qué importancia crees que tiene la resonancia en la volumetría mamaria del tumor previo a tratamiento de radioterapia? Todo esto tratando de reducir efectos adversos, dosis tumor en radioterapia. ¿Puedes leérmelo otra vez, por favor? No, preguntan si vos crees que tiene la resonancia utilidad en la volumetría, o sea, en el tamaño, o sea, en la valoración del volumen, sí. Y en la relación tumor-volumen mamario previo a radioterapia para reducir efectos adversos de la radioterapia. Vamos a ver, o sea, todo lo que sea disminuir el tamaño tumoral va a suponer una ventaja, tanto a nivel quirúrgico como luego a nivel de radioterapia. Entonces, nosotros siempre hacemos, como imagino que en el resto de sitios, utilizamos el TAC para planificar la radioterapia. Pero sí que es cierto que se pueden conseguir siempre, lo que decía inicialmente, ¿no? La importancia de reducir el tamaño tumoral pues va a ser importante, tanto no solo a nivel quirúrgico como a nivel de radioterapia. Bien, perfecto. Preguntan también cómo se manejan con el tema de mediciones, si prefieren manejar volumen, diámetro mayor y a la hora de evaluar respuesta, qué rol ocupa la ecografía y qué rol ocupa la resonancia. Vamos a ver, si no tienes resonancia,
pues entiendo que la ecografía ayude, y de hecho ayuda, pero como he puesto anteriormente algún ejemplo, no todas las lesiones son fácilmente, digamos, delimitables por ecografía. Lesiones que son muy complejas. Cuando es una masa sin más, pues muy bien, pero cuando no es un poco más difícil. Y siempre hay que sacarle rédito, si estás haciendo una ecografía, al Doppler y a la elastografía. Yo pienso que en conjunto, utilizando las tres, puedes tener unos buenos resultados. No podrás afinar, eso sí, no podrás afinar como con la resonancia, pero sí que te puede servir pues, para valorar si hay una respuesta parcial mayor, menor. Yo pienso que esto puede ayudar. Pero la resonancia, como he dicho, es la número 1. No por ello es el oro, como he dicho anteriormente, porque tiene sus defectos y, digamos, sus limitaciones, y hay que reconocerlas, y en una unidad también hay que reconocerlo y hay que saberlo explicar esto a los compañeros, y también en el informe. Yo pienso que es importante dar fe de ello en el informe. Entonces yo depende del caso, utilizo uno, utilizo otra. Es decir, si lo habitual es utilizar el tamaño, cuando veo una masa con un volumen, digamos, fácil de medir, una masa muy esférica, entonces también añado el volumen. El volumen tal vez sería más útil para esos casos de intermedios, igual que la intensidad de captación. Si hay una disminución de intensidad de captación, hay un cambio en las curvas, todo esto está bien mencionarlo, pero pienso que es más útil en los casos, digamos, de cuando valoras de manera intermedia. Hacia el final, yo pienso que lo que importa es, tanto si utilizas el diámetro como el volumen, está bien, pero lo que importa es la imagen está global, es decir, puede ser que la lesión no el tamaño sea el mismo, el volumen sea el mismo, sin embargo la intensidad de captación sea muy distinta. Por lo tanto, ahí hay una respuesta. No será una respuesta completa, pero ahí hay una respuesta y todo eso tienes que mencionarlo. Entonces, mis informes suelen ser un poquito largos, en el sentido de decir, yo pienso que hay que explicarlo todo, sin embargo, luego la conclusión soy muy concreto. Y digo, pues bueno, en mi entender y con todo, yo considero que ahí hay una respuesta parcial mayor, una respuesta parcial menor, considerando más o menos un 50%, si es una respuesta completa, si no hay, bueno, lo que sea. Pero yo intento hacer una explicación, digamos, que el clínico pueda entender, digamos, en lo que es los resultados, y luego una conclusión, digamos, más sucinta, ¿no? Decir, pues bueno, mira, respuesta parcial mayor del 90%. Y también hablamos de tantos por cientos. No tengo ningún inconveniente en poner un tanto por ciento, como en el caso que os he mostrado. ¿Vale? Yo pienso que puede ayudar a ser más exactos. Bien, perfecto. ¿Tuviste experiencia con casos que hagan, sobre todo áreas de realce tipo masa, mucha necrosis tumoral, con niveles así líquido-líquido, que mantengan el volumen, pero que prácticamente al control no tengan realce, que tengan simplemente un realce periférico mínimo? ¿Tuviste experiencia y cómo lo evaluarías eso? Todas estas lesiones que tienen un gran componente necrótico, pues hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado porque, yo te digo, en estos casos no utilizaría el T2. A ver, el T2, lo que no utilizaría aquí, digamos, por ejemplo, es la difusión, ¿no? Si yo tengo una masa predominante quística, ahí la difusión yo pienso que nos va a engañar más que otra cosa, Depende de dónde pongas el ROI, hay que vigilar un poquito. Aparte, el problema que tiene la difusión es la resolución anatómica. Entonces, si la lesión es un poquito compleja, hay que saber dónde poner el ROI muy bien. En cuanto a, yo lo que valoraría es primero el T2, miraría el T2 y miraría este componente quístico que se diferenciará también en el T2, pues yo miraría, digamos, el componente no quístico, ¿de acuerdo? A ver cómo se ve, y lo valoraría en el T2 inicial como en el T2 de la última resonancia. Y luego mirar bien, y luego el contraste. Miraría todo, o sea, más que el tamaño, sobre todo miraría la intensidad de captación. Yo pienso que es lo más importante, y sobre todo en las últimas secuencias, como he dicho. Entonces, la suma de todo, pues ya me decantaría por una cosa o por la otra. Yo pienso que el T2, insisto, el T2 en estos casos puede ayudar. Perfecto. Una pregunta que hace simultánea o combinada la misma. ¿Qué hacemos con el informe cuando sabemos que se hicieron taxanos
Y si los taxanos se lo hacen al inicio del tratamiento, ¿qué influencia tenés en la interpretación del resultado final? Yo he mencionado el tema de los taxanos para que tener un poquito en cuenta, ¿no? Que tengan en cuenta de dónde salen estos falsos negativos, ¿no? Y es que los fármacos pueden, digamos, influenciar. Pero piense que hoy en día no hay ninguna tanda de neoadyuvancia que no incluya taxanos. Con lo cual, o sea, la información que os he aportado, yo pienso que está bien saberla, pero sin embargo, la influencia de los taxanos en el estudio, la verdad que es muy difícil de valorar, es muy difícil de valorar. Y aparte, insisto, en la mayoría, por no decir todas, los protocolos utilizan taxanos. Lo que sí que hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si hiciéramos una tanda en la que iniciamos, o sea, primero con taxanos y luego con antraciclinas, y vemos que hacemos un control intermedio y hay una ausencia, o sea, hay una ausencia de vascularización, no hay nada que capte, vigilaría, porque sí que podría ser en parte debido a los taxanos. Pero vaya, yo le digo, yo no sería tan... Pienso que llegar tanto al detalle es difícil. Perfecto. Y cuando hablaste de darle mayor relevancia en este tipo de pacientes a la valoración de los tiempos tardíos, preguntan en los protocolos para valoración de neoadyuvancia, ¿a qué le llamás tiempos tardíos y hasta cuántos minutos los barren? La última secuencia, o sea, hacemos 5 secuencias siempre, 5, el estudio dinámico pues incluye el basal y luego 5 T1, ¿no? 5 secuencias, con la diferencia de unos 80 segundos entre cada una. Entonces, pues si lo habitual, por ejemplo, en un estudio de extensión, a mí me gusta mucho valorar la primera y la tercera sustracción, por ejemplo. Una inicial muy precoz y luego una más tardía. Sin embargo, cuando son las neoadyuvancias, ya de entrada empiezo con la tercera. Las valoro todas, pero me fijo sobre todo en la intermedia, en la tercera y luego en la última. Sobre todo porque o bien en lugar de empezar con la tercera, si empiezas con la primera también está bien, pero siempre ponerte tanto la primera como la quinta juntas, o bien la tercera y la quinta juntas, y apreciar ese cambio sutil. Que yo te digo, no hace falta, yo siempre empiezo con la sustracción, pero luego para afinar un poquito más me fijo en el estudio, no la sustracción, sino el estudio dinámico, la captación quinta y la captación inicial. Y la verdad es que se encuentra este matiz, muchas veces se distingue y puede ser útil. Perfecto. Bueno, pero no hago más secuencias de lo habitual que en un estudio de extensión. O sea, el estudio para nosotros, el estudio de neoadyuvancia es el mismo que un estudio de extensión. No hacemos nada distinto. Buenísimo. Bueno, Sergi, te agradecemos. Realmente... Espera, ¿me dejás, perdón, Javi, una preguntita que hacen un técnico que está capacitándose? Dice si la ponderación SNT2 solo la utilizan en los tratamientos o debe estar dentro del protocolo de estudio de la mama. La ponderación, perdón. De T2, si la usan solamente en la evaluación del tratamiento o si tendría que estar en todos los... Nosotros siempre hacemos un T2, siempre hacemos un T2. Yo pienso que el T2, insisto, es útil. En los casos, por ejemplo, como comentaba Javier, de una lesión con necrosis, pues es importante valorar. Y los ganglios va muy bien valorar. Me he entretenido un poco con los ganglios porque es un caso, digamos, da bastante de sí. Para no extenderme, no he hablado al respecto. Pero los ganglios se ven muy bien con el T2. De hecho, es mejor valorarlos con el T2 o con la difusión que no con el contraste. El contraste y los ganglios no se llevan demasiado bien. Entonces yo los ganglios siempre los valoro en el T2 y también los valoro en una secuencia específica que hacemos para ganglios, generalmente es un coronal en T1, y luego también en la difusión. También la difusión sirve para los ganglios, con la única limitación de la resolución esta anatómica, que los que son muy chiquititos, pues la difusión costará verlos. Y Sergi, ¿con qué marcan los ganglios para antes de la neoadyuvancia? Pues ponemos un clip y la verdad que hemos probado con un montón y utilizamos distintos. La verdad que utilizamos desde una simple grapa
unas grapas que se utilizan en cirugía o en endovascular, pues estas mismas grapas. O bien utilizamos estos clips con gel, que tienen un hidrogel. No diré marcas, pero bueno, todos creo que los conocemos. Y eso realmente va muy bien, también va muy bien. Y de hecho, hay un montón de clips, hay un montón de posibilidades. El hecho de que haya tantas también te está diciendo que no hay ninguna perfecta. No, seguro. Y eso es cierto. Muchas veces nos cuesta distinguir los clips en la última fase, ¿no? Ya la última, una eco que haces antes del tratamiento para ver si ves los clips. No siempre es fácil, pero ya le digo, tampoco considero que haya ninguno que sea perfecto. Estos clips con gel van muy bien, pero otros clips de diferentes marcas también van muy bien, sobre todo estos que tienen morfologías un poquito más, ¿cómo te diría yo? ¿No? Pues estos que son como espirales, en fin, formas un poquito distintas a lo habitual, que si no te llevan tanto a confusión, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Perfecto, Sergi, te damos de vuelta el agradecimiento a vos, a Marina, muchísimas gracias por compartir este módulo, fue un placer verlos aunque sea por Zoom. Vamos a ir cerrando para que el módulo de ecografía pueda comenzar en tiempo y forma. Muchas gracias. Hasta otra, que vaya bien. Gracias, muchas gracias. Sergi. Muchas gracias, Chao. Marina, también por esperarnos hasta esta hora. Gracias. Hasta luego.